del Señor. En la primera carta de los Corintios, gloria al Señor, en el capítulo 1, del verso 18 al 23, gloria al Señor. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Diga conmigo, es poder de Dios. Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Gloria al Señor. Puede sentarse, aleluya, gloria a Cristo. La palabra de Dios siempre está vigente. ¿Cuántos dicen la palabra de Dios está vigente siempre? En el tiempo antiguo se predicaba la palabra del Señor y estaba haciendo efecto, y se predicaba en contra del pecado. En el Antiguo Testamento, en el pasado, se predicaba la palabra del Señor. En el presente, en el día de hoy, se sigue predicando la palabra del Señor y está siendo efectiva. En el futuro se va a predicar la palabra del Señor. Así mismo, hermano, ¿verdad? Todo esto se va a predicar, ¿verdad?, en contra del pecado. Y se predica ¿para qué, hermano? Para salvación. Entonces, la palabra siempre va a estar ahí. Pero uno de los principales puntos que Pablo enfatiza es la cruz. Diga conmigo, la cruz. La cruz significa salvación. La cruz significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos sabían esto? ¿Por qué, hermano? Porque ahí murió nuestro Redentor. Ahí Jesucristo entregó su vida para perdonar todos vuestros pecados. Porque por medio de la sangre nosotros hemos sido perdonados. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo limpia el pecado, quita el pecado? Por eso la cruz para Pablo, hermano, significa mucho. Dice, es locura para aquellos, ¿verdad?, que se pierden, aquellos que no quieren saber. Entonces, esa cruz, hermano, tiene algo de énfasis para el pueblo de Dios, para el cristiano. La cruz es un instrumento, hermano, de muerte. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, si el mundo muriese de esa forma, hermano, en la cruz todo el tiempo, ¿verdad? Qué duro fuera, hermano. Porque es un madero donde Pablo dice que solamente, ¿verdad?, es para aquellos que están en maldición, que han hecho algo en la vida. Para el criminal, para el que roba, para el que comete actos ilícitos. En el tiempo de Jesús, llevar a un hombre a la cruz, hermano, significaba un dolor. Era lo más horrendo, ¿verdad?, que podía, ¿verdad?, significar morir de esa manera, en medio de una cruz. Entonces Pablo nos muestra a nosotros que Jesús murió en esa cruz. Esto es, ¿verdad?, es un empalamiento. La cruz, ¿verdad?, está hecha de un madero
vertical y otro horizontal, hermano. Entonces eso se llama empalamiento, que está hecho de palos, ¿verdad? Entonces, que en griego significa, ¿verdad? Estaurus. Estaurus significa esa cruz donde Jesús murió, que significa palo o estaca vertical. Para nosotros a lo mejor la cruz, ¿verdad? Usted dice que yo no necesito esa cruz, pero por medio de esa cruz, hermano, hay redención. La cruz representa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Así que esto fue inventado, ¿verdad? Ya en las tierras, en Grecia, los griegos, los persas, en Venecia, ¿verdad? Los venecios, todos ellos, ¿verdad? Sabían de esta cruz. Ellos fueron los que miraban, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda Fenicia, hermano? ¿Alguien sabe dónde queda? Está pegado casi a Israel, hermano, ¿verdad? Está situado, ubicado cerca del Líbano. Entonces, ahí es donde sacaron eso de la cruz, hermano. Algunos dicen que por medio de esa cruz, hermano, se tiene que ir a llevarse al concilio, al alguacil, hermano. Entonces, toda persona que era llevada en la cruz, era llevada porque había cometido un delito grave. Y dice que una vez que era sentenciado, que lo juzgaban y todo, ¿verdad? Lo sacaban para exponerlo en la calle. Primero, antes de llevarlo a la calle, le daban de latigazos. Algunas personas morían cuando eran azotados, otros no. Entonces los exhibían en las calles para que pasaran por la calle principal y la gente los mirara diciendo qué es lo que habían cometido en una tablilla blanca. Ahí ponían su nombre y el crimen o el hecho que ellos habían cometido. Y los exhibían hasta sacarlos fuera de la ciudad para llevarlos a crucificar. Qué tremendo, hermano. Yo pienso que es la muerte más dolorosa. Para algunos, para los griegos es algo horroroso, que no pueden entender lo que es el Evangelio. Pero gracias a Dios que usted y yo como creyentes hemos entendido el precio que pagó el Maestro, el valor que tiene la cruz, aquel que murió y resucitó el tercer día, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Gloria al Señor. Así que así era la forma de que esa cruz, ¿verdad? Tenía que seguir adelante, tenía que marchar el hombre cargando esa pesada cruz. Pero vamos a la palabra a ver qué nos dice ahí en el primer versículo que leímos, el versículo 18, que es lo que dice Pablo. Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de qué? De Dios. Entonces, nosotros somos salvos por Cristo Jesús. Entonces, es poder de Dios, hermano. Por eso nosotros tenemos el poder de Dios. ¿Cuántos tienen el poder de Dios, hermano? Sí, porque Él nos redimió, Él nos rescató, y el poder, ¿verdad?, que está en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor, ¿verdad? La palabra de la cruz, dijimos, es el Evangelio de Dios, lo que para muchos es locura. Muchos dicen, es que creer en el Evangelio, hacer un culto para ir a estar encerrado 2 horas, 3 horas, como que no vas. No me gusta. Hay gente que no le gusta estar dentro de la iglesia. Hay gente que dice, es locura estar dentro de un lugar y estar 2 horas o estar 3 horas. Y a lo mejor dicen, bueno, yo no entiendo a los protestantes, yo no entiendo a los aleluya, yo no entiendo a los creyentes. Por eso nos dicen algunos que estamos como locos.
Pero ¿verdad que no estamos locos? Estamos sanos, limpios de la mente, ¿verdad? Fuertes en el Señor, preciosos en el Señor. ¿Cuántos son preciosos? Cuando menos digan amén, hermano. Todos los hijos de Dios son preciosos, ¿qué no? Pero no estamos locos, ¿verdad? Porque hay gente, es que mire, a veces también los creyentes que no están bien instruidos dicen, es que estamos locos con el Señor y así locos nos vamos a ir para el cielo. Entonces la gente, como no tiene entendimiento, dice, pues entonces Dios tiene un manicomio de locos allá arriba. ¿Sí? Eso es lo que dicen. Un manicomio de locos. Entonces, a veces es mejor decir, no estamos locos. Somos salvos por Cristo que murió en la cruz. Pero ¿saben qué? Tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo, el cual nos hace mejor que los gobernantes, el cual nos hace mejor que los reyes, el cual nos hace mejor que los sabios, que los griegos, que los filósofos. Somos pueblo de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Dígale al que estás ahí a su lado, no estamos locos. Loco está el campo. Que cuando predicamos en el nombre de Jesús no haya ni para dónde huir, hermano. Sale huyendo. Así que, ¿verdad? Ellos nos hacen a veces de menos la gente cuando nosotros predicamos el Evangelio. Cuando nosotros venimos a reunirnos, nos toman así como haciéndonos desprecio, haciéndonos menos. Para los griegos, hermanos, dice ahí el versículo, les parecía una locura, hermano. Porque en ese tiempo Pablo tenía que enfrentarse, hermano, a los grandes filósofos de ese tiempo, a los griegos, donde casi está la mata de los grandes filósofos que han salido en el mundo. Por ahí usted se acuerda de un hombre llamado ¿qué? Sócrates, sí. Aristóteles, Platón, ¿quién más? Platito. Pero para ellos es locura, hermano. Pero Pablo, hermano, él decía, bueno, pues si para ellos es locura, pero para mí es la predicación de Cristo Jesús. Ellos tendrán filosofía, ellos tienen la sabiduría del mundo, pero dice Dios que esa sabiduría Él mismo la reprobó en ellos. Y a nosotros nos hizo sabios, hermano, por medio de Jesucristo. Entonces usted y yo somos sabios, ¿verdad? Entonces ellos no entienden, los griegos les parecía una locura que el Mesías hubiera muerto en esa forma. ¿Cómo es posible que un Dios, que el Mesías haya muerto en esa cruz? No entendían, hermano. Les era imposible creer de ese Mesías crucificado. Entonces para ellos, ¿verdad? Decían, es que cayó bajo maldición. Porque la cruz, eso da el significado. Maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces ese era el significado que los griegos tenían. Entonces ellos rechazaban la salvación, hermano. Ellos no querían creer, ¿verdad?, en la cruz. No querían creer en la salvación por medio de la cruz donde murió Jesucristo. Es una locura, decía. Pero así tenía que ser, hermano. Lo que para el mundo es locura, para nosotros, hermano, es bendición. ¿Cuántos dicen amén? Porque por ese día, que aquel día que el Señor entregó su vida, vino a ser bendición para nosotros. Porque Él vino a cancelar las maldiciones que había en nuestras vidas. El precio que nosotros teníamos que pagar, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Aleluya. Jesús nos salvó, nos rescató con ese amor tan grande. Así que ellos rechazaban todo esto. Yo no sé cómo usted ve la cruz. Dígale que está a su lado. ¿Qué es la cruz para ti? Así se llama el tema. ¿Qué es la cruz para ti? A veces no es necesario, hermano, que usted traiga una cruz colgada, ¿verdad?, de a medio metro, de 1 metro, chiquita. No es necesario, hermano. Lo que es necesario es tener a Jesús
en nuestro corazón. Saber el significado de la cruz, saber el significado del Evangelio, porque ahí empieza el Evangelio, hermano, en la cruz del Calvario. Ahí empieza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, es poder de Dios. Ahí empieza el poder de Dios a manifestarse a toda la humanidad. Mire, Dios escogió primeramente al pueblo judío, les habló por medio. A ellos vino, hermano, empezó con ellos. ¿Para qué? Para que luego el Evangelio se extendiera sobre todas las naciones hasta el último rincón del mundo. Entonces, para eso el Señor inició con Israel. A los judíos les habló pues temprano, hermano. Antes, a lo mejor que a nosotros, ¿verdad? Primero fue a ellos y luego a los griegos. Los griegos significa todo el mundo, todas las naciones. México, Canadá, Rusia, todas las partes del mundo. Así que gloria a Dios por ello. ¿Cuánto da gloria al Señor? Porque el Evangelio llegó a nuestras vidas. Ahora sabemos el significado de la cruz. ¿Qué es la cruz para ti? ¿Qué es el significado? A veces decimos, bueno, es que no sé cuál es mi doctrina, no sé cuál es la doctrina que yo tengo. Entonces, para eso, uno tiene que empezar desde la cruz del Señor, de lo que hizo el Señor, de la entrega que se hizo en aquel día. Por eso cuando usted lee el libro de Romanos, ¿verdad? Dice que si confesaras con tu boca que Jesús murió en aquella cruz y que resucitó al tercer día, ¿serás qué? Salvo. Lo dice la palabra. Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo ¿qué? Versículo 10. Ahí dice que si confesaras con tu boca. Entonces ese es el Evangelio. Pronunciar que Jesús murió en aquel día por nosotros y que resucitó el tercer día. Entonces, usted como cristiano debe entender estas palabras. ¿Cuánto les gusta estudiar la palabra? A ver, levante su mano. ¿Quién estudió hoy la palabra del Señor? Uno nomás, gloria al Señor por ese uno. Bueno, estudie la palabra, hermano. Si no, vengas el martes, aquí estudiamos. Vengas el sábado, ayer estuvimos aquí. Así que Cristo vino, ¿verdad? Y sufrió aquella maldición. ¿Para qué, hermano? Para salvarnos. Esa maldición que a nosotros nos tocaba. Él vino y la canceló. Él vino y la quitó, hermano. Gloria al Señor. Porque esa maldición a nosotros nos tocaba, ¿qué? Nos tocaba, pues, pagar ese precio. Pero gracias a Él que Él lo pagó. Vamos a ver un poquito sin perder esta escritura. Vaya al libro de Gálatas. En el capítulo 3, verso 13. A ver, alguien que lo lea fuertemente. ¿Qué dice, hermano? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Si lo tiene o no lo encuentra. A lo mejor su Biblia no trae, pero la mía sí trae. Gálatas 3:13. A ver, capítulo 3, verso 13, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gloria al Señor. Así que en Gálatas 3:13 dice, ahí la palabra dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, por medio de esa cruz, nos redimió, nos salvó, nos rescató, nos quitó esa maldición, hermano. Imagínense cómo estuviésemos viviendo en este tiempo, bajo la maldición del pecado. ¿Quién podría, hermano, hacer todo eso? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Acaso tendríamos que llevar corderitos a presentarle a Dios y ofrecérselo en holocausto cada vez que pecáramos? Yo pienso, hermano, que en este tiempo, mire, ¿cuánto cuesta un corderito, un borreguito?
Más o menos. El cabrito que se comió usted casi el año nuevo costó como 350. Y es un cabrito tiernito. Así imagínense un borreguito. Imagínense cada vez que usted peca, traer un corderito y presentárselo al Señor, se iba a quedar sin el chique. ¿Sí? Porque si pecamos. ¿Sí? Romanos 3:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si hay pecadores, entonces imagínense traer un corderito, para presentárselo al Señor, porque hemos pecado. Ayer pecamos y le trajimos otro. Y si ahora usted se levantó y cometió un pecado, o sea, tuvo un pecado, tenía que traerle ¿qué? Ese corderito, para que hubiese habido redención. Pero gracias a Dios que Dios Padre mandó a su Hijo. ¿Para qué, hermano? Para que pagase ese precio. Nos redimió, pagó ese precio, aún de los pecados que no se han cometido, hermano. Somos redimidos. Porque si cometes pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra, que es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Ya no tienes que venir a pagar un precio, a decirle, Señor, aquí está mi ofrenda, Señor, por mi pecado. Es bueno el Señor con nosotros. Es bueno el Señor con el mundo, con la gente que no quiere venir, que dice que el evangelio es locura. Para ellos es locura porque se pierden, hermano. Pero nosotros sabemos que hay un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo, el que nos da convicción, hermano. Cada vez que usted se levanta a orar, y usted el día de ayer estaba pensando en el Señor y dijo, mañana es día de ir a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque ahí derrama bendición Dios hasta que sobreabunda. Aleluya. Y qué bueno que usted vino en esta tarde a la casa del Señor. Usted será bendito, usted será bendita, será bendecido de parte de Dios. Bueno es Dios. Entonces Pablo dice, redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Aunque la gente nos diga que somos protestantes, aunque la gente nos diga que somos ¿qué? Evangélicos, aleluya, usted no se enoje, usted no se ponga triste, hermano. Al contrario, diga gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que, ¿por qué, hermano? Porque es el principio del evangelio. Ser un evangélico, ser un creyente, ser un aleluya, estamos demostrando al mundo que somos evangélicos, pero es el principio de la palabra del Señor para predicar a todas las naciones y llevar el nombre de Jesús en alto. Decir que Cristo perdona el pecado, que Cristo salva, que Cristo viene y te puede dar vida eterna, aleluya. Ese es el Cristo al cual nosotros servimos. Cristo salva, Cristo perdona, Cristo redime y Cristo nos da la vida eterna. Es bueno, Señor, con nosotros. Cuando dicen amén, hermano, Dios siempre quiere que tú estés presto, hermano. Para todo hay tiempo. ¿Cuántos saben que para todo hay tiempo, hermano? Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para dormir, tiempo para cantar, tiempo para venir a la iglesia, tiempo para ir de compra, tiempo para todo el tiempo. Tu mejor tiempo debe ser Cristo, todo el tiempo. Yo siempre he hablado a la iglesia, le digo, hermano, usted el mejor tiempo que puede tener durante todo el día es estar en la presencia del Señor, es venir a la casa del Señor, es orar en tu casa, es leer la palabra, es estar en comunión todo el tiempo con el Señor. Estás en tu trabajo, pero ahí estás meditando en la presencia del Señor, ahí estás meditando en la palabra del Señor. Estés de donde estés, tu tiempo debe ser ¿quién? Cristo. Tú puedes estar en un trabajo haciendo partes, si ya tienes práctica, ensamblando partes,
¿sí? Y ya sabes cuál es la tendencia, cuál es lo que tú tienes que ensamblar tu trabajo y en qué tiempo estás trabajando, pero estás meditando en la palabra del Señor. ¿A cuánto le gusta meditar? El Salmo 1, ¿qué dice? ¿Alguien lo sabe, hermano? Un poquito cuando me... Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo del malo, ni estuvo en ni en de escarnecedores. se ha sentado antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuándo? Hasta de día y de noche. Prosperará. No así los malos que son como tamo que arrebata el viento. Sí. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perecerá. Un aplauso a Cristo, hermano. Entonces, el que medita en su palabra, ¿cuándo? De día y de noche. O sea, usted no tiene que desconectarse de la presencia de Dios. Usted tiene que estar conectado siempre a esa presencia. ¿Cuándo? Cuando estás en tu trabajo, cuando andas cortando ahí la hierba, o si te toca trabajar ahí en la construcción o en el landscaping, tú andas ahí pero estás meditando. Bienaventurado, dice la palabra. Felices los que piensan en el Señor, felices los que meditan la palabra del Señor, porque ellos serán como árbol plantado junto de agua, donde nunca su hoja va a caer. Aleluya. Serán benditos. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es la ventaja de un cristiano. Si alguien no quiere la bendición de Dios, mire, sin Dios no le va bien a uno. Sin Dios, cuando uno se aparta de Dios, cuando uno se separa de Dios, no le va bien. Y esas son las batallas que el mundo tiene, hermano. Que no le está yendo bien. ¿Por qué, hermano? Porque mira, las cosas, si vas a tu trabajo, no te va a ir bien. No te van a salir bien si tú no te metes a la presencia del Señor. No va a haber bendición. Los empleados, los managers, los que mandan ahí, siempre te van a traer. Pero si te metes a Dios, el que va a brillar ahí con la luz de Cristo, vas a ser tú. ¿Sabe por qué? Porque la bendición está sobre ti. Entonces tú no eres cola, hermano, tú eres cabeza. Dígale, yo soy cabeza. Porque donde quiera que yo voy, ¿verdad? La bendición viene y me está siguiendo y me está persiguiendo. Donde quiera que yo voy, la bendición va. Y tengo que apurarme a veces porque traigo cortita la bendición. Para entre más bendición tenga, pues más prosperado eres. Gloria al Señor. Entonces esa es la bendición, hermano. Por más que el mundo quiera apartarse de Dios, no le va mal. ¿O le va bien? Por más que el mundo quiera apartarse de Dios y quiere decir me va bien, pero le va a ir ¿cómo? Mal. ¿Se apartará el hombre de Dios? Sí. Por eso hay mucha gente que se ha apartado de Dios. Pero esa gente que se ha apartado tiene el conocimiento de que hay un Dios, ¿sabes? Tiene el conocimiento de que un día el Mesías murió en aquella cruz. La conciencia de ellos siempre va a estar ahí. Entonces, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres que Dios trate con tus hijos? ¿Quieres que Dios mire en tu hogar? Pues busca a Dios, hermano. Sigue a Dios. Así que el apóstol Pablo enfatiza que la salvación está en el mensaje bíblico. ¿Por qué, hermano? Porque en ese tiempo había, decíamos, filósofos. Por muy precioso que escribieran los grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, uno de ellos dijo, Aristóteles, dice, ¿para qué vine al mundo? Si no bebo vino, ¿para qué vine al mundo? Si en el vino está la resistencia, el amor, la alegría. Entonces, ¿para qué vine al mundo si no bebo vino? Eso será sabiduría. Esa sabiduría carnal.
ganar solamente. Nosotros no vinimos al mundo a beber vino, ¿verdad que no? ¿Qué chiste tiene, decía Aristóteles, venir al mundo y no beber vino? Entonces, Pablo decía que no estaba, el mensaje principal no estaba en la filosofía de estos hombres. El mensaje principal, ¿verdad?, estaba en la palabra de Dios, en la predicación, no en filosofías humanas. ¿Por qué, hermano? Porque mire, en la filosofía humana, ahí es donde entra la sencillez de Jesucristo, de Cristo, porque ahí está puesta la sabiduría humana, hermano. Está sobre quién, hermano, sobre todos los hombres que quieren renunciar, hermano, que no quieren admitir que hay un Jesús, que hay un Mesías, que está abogando por nosotros, que hace 2000 años murió y que resucitó al tercer día. Entonces, sobre esa sabiduría está la sencillez de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios. Así que esto quita toda causa para la gente que se jacta, hermano, en sí mismo. Porque hay gente que se jacta, hermano. Jactarse quiere decir presumir, son presumidos, presumen, ¿verdad? Hablar delante de una persona, ¿verdad? Entonces esas personas dicen, es que yo tengo una cualidad, yo soy filósofo, yo soy un hombre ilustre aquí en la tierra. Entonces, la sencillez de Cristo tumba, cancela, mata, quita, porque no es la sabiduría de Dios. Jesús vino con una sabiduría del cielo, del Padre Celestial, hermano. Entonces, Pablo decía que esa filosofía, ¿verdad?, no era un mensaje que traía poder, sino que el mensaje de un cristiano es la palabra de Dios, es la palabra que Jesús nos dejó, es la palabra que Dios dejó para que nosotros pudiésemos seguir adelante creyendo en el Evangelio, creyendo que hay vida eterna. La palabra de Dios, hermano, es un libro, hermano, que no está escrito por filósofos, pero que está escrito por el Espíritu Santo, hermano. Esta palabra tiene poder para cambiar a la gente, para salvar a la gente, hermano, en el nombre de Jesús, aleluya. Ellos pudieron dejar muchos escritos, hermano, pero nunca como el mensaje de esta palabra. Porque esta palabra cambia, transforma, convierte a la gente. Esta palabra nos convirtió a nosotros, hermano. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que creemos siempre en el Señor. Así que mucha gente, hermano, tropieza en la sencillez. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, las religiones del mundo, ¿verdad?, hacen de la fuente de salvación algo que tenemos que hacer. Y no es así, hermano. Toda la gente dentro de las religiones quiere ser salvo por obras, porque quiere hacer algo para que Dios me mire. O sea, se jactan en sí mismos para que Dios mire que yo soy esta persona y yo ayudo a los pobres. Les mando millones de cosas, ¿verdad?, de dinero, en ropa, en zapatos, en todo. Se jactan, presumen. Entonces ellos por medio, ¿verdad?, de eso, por la fuente de salvación, ellos siempre quieren hacer de esa manera para alcanzar salvación. Pero no es así. ¿Cuántos saben que no es así, hermano? En vez de decir de este mensaje, de esta palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios nos trae, tenemos que creer. O sea, no solamente mirarlo, no solamente hacer lo que la otra gente hace, no, hay que creer lo que Dios hace, lo que Dios nos dice. Tenemos que creer al mensaje del Evangelio del Señor, sabiendo que la palabra cruz es el Evangelio, ¿verdad? Son las buenas nuevas. ¿Cuántos saben que el Evangelio son las buenas nuevas? Es el Evangelio. La palabra cruz significa Evangelio, hermano, ¿verdad? Son buenas nuevas. Entonces ahí es donde nos habla de la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados. No hay otro libro que hable de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ningún filósofo habla de esto.
Pero la palabra de Dios sí habla. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios sí habla de esto? Jesús es la resurrección. Porque Él dijo que aunque estuviéramos muertos, viviréis, ¿que no? ¿Cuántos muertos hay aquí, hermano? Ni uno, ¿verdad? Estamos vivos, pero hay gente, hermano, que está viva, pero está muerta. ¿Sí? Caminan como robots. ¿Qué es lo que hacen? Ahorita ya andan, ya se arreglaron, se quitaron su crudita, ya se están arreglando, se dan un baño y se van a dormir, porque mañana hay que ir a ¿dónde? Al trabajo, y a las 5 o 6 ya van a su trabajo. Vuelven de su casa y avientan la mochila, y avientan los zapatos, y otra vez, dame comida, mujer, porque tengo hambre, y ahí come, y luego ya va y se acuesta al sillón y ya se queda dormido, y mañana otra vez a trabajar. No es la misma rutina. Se llega el fin de semana, ¿a dónde vamos a ir, compita? Pues vamos al party, mira que allá va a haber un borlote, vamos. Y van y otra vez se emborrachan y luego vuelven otra vez el domingo y descansan un poco y otra vez su trabajo. Sí. Qué bueno que Dios nos rescató de eso. Amén. Si no, ahorita en este domingo a lo mejor anduviéramos bien crudotes, con dolor de cabeza, y tráeme 2 alcacelces, tráeme una agua mineral. Cristo es bueno, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Y ahí está la pobre mujer lavando la camisa del vómito del marido. Lávale, tállale. ¿Y qué comió el marido? Pues comió unos tamales con cerveza y todo. Y luego todavía llegan así olorosos y llegan muy enamorados ahí queriendo besar a la novia o a la esposa. Dame un beso, mi amor. Fíjese de dónde nos sacó el Señor. No es precioso Dios. No es el mensaje que deberíamos de escuchar nosotros de la salvación, de la vida eterna, del precio que pagó aquel que nos amó, que nos ama todavía. Pablo le decía a los filósofos, no es, mira, el mensaje de un Dios, del Dios que tenemos, no está en filosofías humanas. Y es lo que mucha gente hace, filosofías humanas. Por eso a Timoteo, Pablo le dijo, desecha toda, ¿qué? Fábula, todo lo que quiera venir, que no agrade a Dios, filosofías huecas, todo eso desecha, porque eso no trae, ¿qué? Edificación. Lo que trae edificación, lo que trae poder, lo que trae llenura para el hombre de Dios, para la gente, es el Evangelio de Jesucristo, es el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Cristo y voy a empezar a predicar. Pablo entendió que el Evangelio empezaba en la cruz, aleluya. Ese es el poder del Señor. Porque el Evangelio penetra hasta el corazón mismo del egocentrismo, de la gente egoísta que no quiere. Hay mucha gente que no quiere, hermano. Pero para aquellos que saltan a sí mismos siempre, para esto es el Evangelio, el mensaje. Aunque suena absurdo que para nosotros, dice Pablo, nos inclinemos humildemente en fe, porque es el poder de Dios, ¿verdad? Que nos arranca de la muerte y nos imparte, diga conmigo, nos imparte, nos arranca de la muerte el Evangelio, hermano, y nos imparte la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Nos imparte vida eterna. No nada más te rescata, sino que te va a impartir, te va a dar vida eterna. Yo estoy gozoso porque Dios nos da ese regalo. No nada más nos perdonó, sino que nos imparte vida eterna. Pablo le decía a los grandes filósofos, no nada más te quita el pecado, te limpia, no nada más te cambia, no nada más te transforma, sino que también te va a impartir vida eterna. Es lo que tenemos nosotros, es el regalo precioso, hermano, que el Señor nos va a dar vida eterna.
No es sorprendente que Pablo use esta cita, hermano, y ponga tal confianza en este mensaje. Tenía luchas, sí, contra todos los que se levantaban y contra el evangelio, contra los griegos, contra los judíos, contra los romanos, con toda la gente, contra los escribas, contra los gentiles. Pablo tenía luchas, pero es sorprendente que Pablo usa esta cita, diciéndolo a ellos, ¿qué es lo que va a pasar con todo lo que él tenía? La confianza en el Señor, los méritos que él hacía aquí en la tierra. Decía, yo busco solamente agradar a Dios y siempre busco la gloria de Dios. Esa confianza que Pablo tenía. Ahí mismo, atrasito, en Romanos capítulo 1, verso 16, gloria al Señor. Romanos 1, verso 16. Usted ya lo sabe de memoria. Mire Pablo, ¿qué dijo? A ver, alguien que lo lea fuerte. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y luego ¿a quién? Griego. Al griego, porque para ellos primero Dios habló al pueblo judío, al pueblo de Israel. Así que el asunto es que la palabra nunca pasa ni vuelve vacía, sino que es vigente. Dijimos que la palabra de Dios es vigente. En el pasado fue vigente en el Antiguo Testamento y es vigente hoy en presente y seguirá siendo vigente en el futuro. La palabra de Dios. De igual manera Jesucristo fue el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. ¿Cuándo dicen amén? A lo mejor el día de mañana usted ya no está, pero están sus nietos, están sus hijos a lo mejor. Pero Jesucristo va a seguir siendo vigente y va a seguir siguiendo el mismo Dios, el mismo Salvador, hermano. Si Cristo, ¿verdad?, no viene antes por nosotros, será siempre el día de mañana. Así es la palabra. El Evangelio, ¿verdad?, fue predicado a muchas almas. El Evangelio fue llevado al pueblo de Israel. Entonces nosotros en un futuro, como creyentes, seremos salvos. ¿Cuántos creen que en un futuro vamos a ser salvos? ¿Qué es el futuro? El día de mañana es un futuro. A ver, ¿cuántos dicen amén? El día de ayer, ¿qué fue? Y el día de hoy. Y el día de mañana, futuro. Entonces, si mañana viene Cristo, ¿verdad?, nosotros somos salvos en un día futuro. En el día futuro, el día de mañana, si viene Cristo mañana a las 7 de la tarde, seremos salvos. ¿Sí? Mañana es futuro, hoy es presente, ayer fue pasado. Entonces Pablo miraba todo ese tiempo, hermano, que todo el tiempo hay que buscar la presencia del Señor, porque no sabemos el día que venga el Señor. Algunos me dicen por ahí, pastor, ¿para qué quiere construir iglesia? ¿Para qué quiere levantar? ¿Para qué quiere comprar? Si ya va a venir Cristo. No le hace que, aunque así me faltara, escúcheme bien, una tejita de la iglesia, porque hacía falta ahí, aunque supiera que Cristo iba a venir, yo iba y la conseguía o la compraba y la ponía ahí. Sí. Pero que si viene Cristo, ¿qué caso tiene? Bienaventurados aquellos que cuando venga el Maestro los encuentre haciendo así. Aunque sea, es que ya va a venir el Señor, pues ¿para qué va la oración? ¿Para qué da el estudio? Aunque venga Cristo en el tiempo del estudio, ahí voy a estar hasta el tiempo final. Eso es glorioso, ¿no? No hacer como los demás, como los Gálatas,
dijeron pues que ya Cristo pues ya vino, entonces ¿para qué? Algunos andaban diciendo que Jesús ya había venido. Corrompido. Por eso es que Pablo le dijo: ¿quién nos ha enseñado a ustedes, oh Gálatas? ¿Quién nos ha hechizado para no hacer esto, para no creer en Cristo? ¿Quién ha perturbado sus mentes? Entonces, cuando tú miras la cruz, tú miras el Evangelio, la salvación nos libera del juicio de Dios. ¿Cuántos creen que la salvación te libera del juicio de Dios? Viene un juicio sobre la fe. Nosotros, Jesús nos liberará de la ira venidera. No al que no es creyente, es los creyentes. Sí. Muchos dicen que los creyentes vamos a pasar la gran tribulación. ¿Será cierto eso? Otros dicen que a la mitad de la tribulación los creyentes vamos a ser arrebatados. No. Sí. Y algunos milenistas dicen que en el milenio ahí vamos a ser arrebatados. No. Jesús nos va a rescatar de la ira venidera, del juicio que viene sobre la tierra. Entonces, ¿vale la pena ser creyente? Claro que sí. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí. ¿Vale la pena creer en el Evangelio? ¿Creer en la predicación del Señor Jesucristo? Claro que sí, hermano. Jesús lo predicó. Así que la salvación nos libera del juicio de Dios. Así que, y del poder del pecado, dice Pablo, nos hace hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Usted es un hijo de Dios. Todo el mundo dice que nosotros somos hijos de Dios. No es cierto. Allá en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11 o 12. 12. Ahí dice la palabra que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creyeron en Él. Pero a los que no creyeron, todo el mundo dice que todos somos hijos de Dios. No, hasta que te arrepientas, hasta que te conviertas al Señor y confieses con tus labios y seas un creyente genuino. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo es que el mundo está? Pablo tenía tantos agarres ahí con los filósofos porque ellos decían, es cierto, todos somos hijos de Dios. ¿En quién creían los griegos? En los idólatras, en los dioses, en Júpiter, en los ¿qué, hermano? En los elementos del cielo, ¿sí? En la princesa Diana, ¿sí? En Diana. Pero verdad que usted no cree en Júpiter ni en Diana, ni en Chespirito siquiera, ¿verdad? Yo creo en Cristo, yo no voy a Cristo, ¿sí? Porque nadie en el mundo hizo eso por nosotros. Entonces Pablo confrontaba todo eso. ¿Por qué, Pablo, tú dices eso? ¿Por qué predicas el Evangelio? ¿Para qué? Mire, la cruz, dice Pablo, para los judíos es tropezadero. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no aceptan, hermano, que alguien que es muerto en la cruz sea el Mesías, sea el Salvador del mundo. Porque para ellos solamente es tropezadero. Dicen, no puede ser, porque nosotros conocemos bien la ley, nosotros conocemos bien que todo el que es colgado en un madero es maldito. Entonces por eso ellos, ¿verdad? La cruz es como una piedra de tropiezo para los judíos. Miren, nosotros que no estamos doctorados, que no sabemos mucha palabra, creímos en
el Señor Jesucristo. Aunque no le vemos, hermano, aunque no sabemos mucha palabra, pero creímos en el Señor Jesucristo, que Jesús está en toda parte, que Jesús está con nosotros y va a seguir estando hasta el fin del mundo si llegamos nosotros. ¿Cuánto creen, hermano? Él está con nosotros. Mas sin embargo, para ellos no. Y hay gente que se está convirtiendo al judaísmo. Yo conozco algunos que eran creyentes y ahora ya andan judaizando. Entonces, ¿a dónde va a llegar, hermano? Se va a apartar de Cristo. ¿Va a creer solamente en el qué? Judaísmo, en el Torax, en los 5 libros, ¿verdad?, de la ley mosaica, de Moisés. ¿Qué es lo que estudian ellos? Pero también está el libro de los Salmos, ¿qué no? Los judíos saben los Salmos. Los judíos saben el libro de Isaías. Pero ellos se basan en los primeros 5 libros de ¿qué? De la palabra. Que son Apocalipsis, Judas, Primera de Juan, Segunda de Juan. ¿Cuáles son, hermano? A ver, dígame los 5 libros, hermano Hermoso, usted que ya es un teólogo doctorado. ¿En español o en hebreo? En inglés o en español no le hace. Dígale qué dice Génesis en hebreo, hermano. Principio. Deuteronomio. Ahora dígame en inglés. Levítico. Número de Deuteronomio. ¿Cómo dice Deuteronomio en inglés? Deuteronomio. Bueno, ¿verdad? Son los primeros 5 libros. Entonces, se basan en eso. Pero ¿por qué no creer en Jesucristo? Si Isaías habló de Jesucristo. Si Isaías habló de cómo iba a venir, cómo iba a nacer. Todos los profetas hablaron casi. David habló también. De qué manera iba a morir, de qué manera iba a venir nuestro Redentor. Entonces, Jesús es la redención, hermano. Es quien nos redimió a nosotros. Esto hace disponible la salvación para la verdad revelada por Dios. Dice Pablo que actúa conforme el conformismo a veces. Pablo dice que los judíos fueron los primeros que recibieron, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que